La importancia de la infancia en el amor. Elena nació hace 67 años. Es hija de Martina y Clemente, un matrimonio disfuncional. Su padre se ausentaba por largas temporadas y cuando Clemente regresaba violentaba a su madre, la humillaba, la golpeaba y terminaba saliéndose de la casa nuevamente. Uno de los primeros recuerdos que Elena tiene de sus padres es que a los 7 años su madre la puso a trabajar en la finca más grande del estado, ayudando a la dueña en el lavado de la ropa y la cocina. El salario que ganaba se lo pagaban a Martina. En varias ocasiones, Martina sugirió regalar a su hija para que la familia rica pudiera otorgarle educación y comodidades. Sin embargo, la señora Daniela, la patrona, nunca accedió ante tal solicitud. Saber que su madre intentó regalarla es una de las penas más grandes de Elena. Nunca lo olvidó y la marcó por siempre. Ante cualquier evento triste o adversidad de su vida, inmediatamente le invade el recuerdo de que su madre no la quiso. Los padres de Elena nunca tuvieron una educación formal, y ella tampoco fue a la escuela. No aprendió a leer hasta que acudió a una escuela nocturna cuando ya era grande. Cuando Elena tenía 17 años, decidió escaparse de ese pueblo y migrar a la ciudad. Buscó a una tía que solamente había visto una vez, pero que aceptó que Elena se quedara en su casa a cambio de que trabajara en un taller de costura, en el cual ella era la encargada de supervisión. Elena empezó a trabajar jornadas largas con poco dinero. En ese lugar sintió por primera vez la mirada de los hombres, en especial la del dueño del taller. Matías era un hombre de casi 40 años, robusto y moreno, dueño de un gran bigote y muy mal sentido del humor, con antecedentes de abuso de autoridad y acoso sexual a varias de sus trabajadoras. Matías le pidió varias veces a Elena que lo aceptara como su novio oficial. Ella ni siquiera sabía a qué se refería con eso. Era un adolescente que no entendía de muchas cosas de la vida. Su inocencia era tal que sus compañeras se burlaban continuamente de sus pláticas. Habían transcurrido 3 meses desde que Elena empezó a trabajar en ese taller cuando Matías, con engaños, le pidió que lo acompañara a realizar varias entregas de la ropa confeccionada en el taller. Matías tenía muy bien trazado el plan. Después de invitarla a comer y ganar un poco de confianza, dirigió su auto a un hotel en las afueras de la ciudad. Ahí, con lujo de fuerza y abuso, violó a Elena. El evento fue totalmente caótico. Elena estaba horrorizada. Se había quedado muda. Nada se parecía a lo experimentado. Sentía dolor y vergüenza. Matías le prometía que la cuidaría y le daría más dinero a cambio de seguir teniendo acceso a su cuerpo. Elena nunca le contestó. Al regresar al trabajo, Elena le confió todo a su tía. Sin embargo, ella la culpó de los hechos y la corrió de su casa. Esa noche Elena durmió en la calle, en la puerta de la iglesia. Al día siguiente, Matías preguntó por Elena. Al no recibir noticias, se dedicó a buscarla y la encontró sentada en el jardín frente a la iglesia. Lloraba y, prácticamente sin decir palabra alguna, le pedía a Matías que la ayudara. Matías rentó ese día un pequeño departamento, el cual fue amueblando poco a poco. De esa manera, Elena tuvo independencia por primera vez en su vida. Matías la visitaba cada tercer día. Elena, poco a poco, fue tolerando la situación y sin querer a ese hombre se acostumbró a su presencia. Nunca volvió a ver a su tía y nunca regresó al taller. Casi al cumplir 18 años, Elena se dio cuenta de que estaba embarazada. Cuando se lo comentó a Matías, este estalló en enojo. A lo largo del embarazo, Matías se fue tranquilizando. Matías era un hombre casado. Tenía 4 hijos con su esposa y una larga historia de relaciones pasajeras con las trabajadoras del taller. Sin embargo, con Elena había ido demasiado lejos. Nunca pensó separarse de su mujer para vivir con Elena. Tener un hijo no estaba en sus planes. El nacimiento del pequeño hizo que Matías se quedara más tiempo en el departamento. El vínculo entre Elena y Matías no mejoraba mucho. No había conversaciones, no había palabras dulces. Sin embargo, el niño tenía la magia increíble de la infancia. Ambos se transformaban en su presencia. Así pasó casi un año. Nunca hubo una responsabilidad real por parte de Matías ni compromiso con Elena y su hijo. El niño no tenía documentos probatorios de la paternidad de Matías, nunca fue registrado, no tenía acta de nacimiento. Era tal la magnitud de su desconocimiento de las leyes y los derechos de un niño, que Elena no se percataba de la responsabilidad que estaba adquiriendo, pero tampoco de la que Matías no cumplía.
Casi un año después, se presentó a su departamento Maribel, la esposa de Matías. Para Elena, ese encuentro no representó ninguna emoción en especial. Maribel era una mujer bastante molesta, pero Elena no respondía ante su agresión. Maribel la ofendió con varios adjetivos negativos. Elena bajaba la mirada, no se defendía, y recordaba cómo su madre la regañaba. Matías llegó 2 días después a la casa y le dijo que no podía mantener la relación como la tenían. Le dio 200 pesos y le dijo que nunca más lo buscara. Elena, sin saber qué hacer, se puso a vender comidas en la esquina del departamento. Al menos ahora tenía un techo donde vivir y un hijo que le enseñó responsabilidades en forma inmediata. De esta manera, Pedro, su pequeño hijo, le dio fuerzas para salir adelante. Matías jamás volvió a presentarse en la vida de Elena y de Pedro. Habían pasado 8 años. Elena había madurado lo suficiente para darse cuenta lo que buscaban los hombres de una mujer como ella. Su puesto de comidas en la calle no era próspero, pero le daba lo suficiente para comer y solventar las necesidades de Pedro. Ahí conoció a Sebastián, un chofer de camión de mudanzas quien insistía demasiado en ser su pareja. Todos los días Sebastián llegaba prácticamente a la misma hora para comer y se iba con la promesa de regresar al día siguiente, solicitándole a Elena la oportunidad de convertirse en su pareja. El proceso era siempre el mismo. Se convirtió en un ritual. Sebastián era un hombre muy alto, de casi 2 metros de altura, de personalidad fuerte, llegando a la agresión inmediata con cualquier persona que no estuviera de acuerdo con él. Tenía la misma edad que Elena, pero una gran experiencia en la carrera de la seducción. Un hombre fascinante y al mismo tiempo violento. Elena tenía sensaciones que nunca había experimentado cuando veía a Sebastián. Se sentía nerviosa y emocionada. Era el único hombre al cual Elena le había permitido un acercamiento personal. Sebastián logró besar a Elena en varias ocasiones, primero de una manera clandestina y eventualmente consensuada. Era cuestión de tiempo para que Sebastián entrara a la vida sentimental de Elena. 4 meses después, Sebastián y Elena vivían en ese departamento. El pequeño Pedro se fue acostumbrando poco a poco a la presencia de Sebastián. Dado que Sebastián salía por semanas, ya que el camión que él manejaba llevaba fletes a cualquier parte del interior de la República, no era raro que Sebastián regresara 2 o 3 semanas después de su último encuentro. La vida sexual entre Elena y Sebastián era fabulosa. Elena por primera vez se entregaba con pasión a un hombre. Sebastián se sabía dueño del proceso. Por primera vez, Elena se había enamorado. Por primera vez, Elena sentía que valía la pena vivir al lado de un hombre. Así pasaron 3 años. Elena tenía muchas invitaciones para estar con otros hombres. No obstante, se sentía parte de la vida de Sebastián. Con lo poco que había podido aprender de la vida, Elena tomaba anticonceptivos orales cuando Sebastián llegaba a su casa. La vida al lado de él no era fácil. Tenía que lavarle, plancharle y cuidarlo. En contraparte, Sebastián por momentos se portaba amoroso y tenía atenciones con el pequeño Pedro. Al 4.º año de estar juntos, Elena se embarazó. No sabía cómo tomaría la noticia Sebastián. Sin embargo, pasaron 2 meses y Sebastián no aparecía. Elena fue a buscarlo a su trabajo. Después de preguntarle a compañeros y jefes de la compañía de mudanzas, Elena comprendió que no sabía qué hacía Sebastián cuando no estaba con ella. Casi al final de su recorrido, uno de los amigos más íntimos de Sebastián le dijo: «Si quieres saber qué hace Sebastián, te invito a que vayas el sábado a la iglesia del Sagrado Corazón, la del centro de la ciudad, a las 4 de la tarde. No te puedo decir más, pero ahí te convencerás tú sola quién es Sebastián». La forma como se lo dijo, la prosodia utilizada y la sonrisa lacónica de ese hombre le hizo sentir un escalofrío que atravesó su cuerpo y la sensación de que algo malo estaba sucediendo a sus espaldas. Llegado el sábado, Elena no abrió su puesto de comidas, tomó a su hijo y con 2 meses de embarazo se dirigió a la iglesia. Una gran cantidad de gente se había reunido. Tomando sus debidas precauciones para esconderse, Elena se quedó impresionada. Ese día, Sebastián se casaba con otra mujer. Su actitud de sorpresa pasó al enojo. Sin que los novios la vieran, Elena salió del atrio de la iglesia y se fue a su casa sigilosamente. Lloró amargamente durante varios días. Tenía una mezcla de sentimientos. No entendía qué había pasado en su vida.
¿Por qué Sebastián se había comportado de esa manera? Ella estaba segura de que si se lo hubiera dicho, lo habría entendido. Ella lo hubiera dejado ser feliz con cualquier otra persona. Este fue un duro golpe a su madurez como mujer. Ahora desconfiaba cada vez más de los hombres. En su vientre se gestaba una nueva vida. Paradójicamente, su futuro hijo tampoco tendría una figura paterna. Pasaron 4 años. Elena tenía 2 niños. Del puesto de comidas de la calle había logrado pagar una renta a una cuadra más adelante para tener una cafetería, en la cual ya tenía contratadas a 2 personas que le ayudaban al negocio. Si bien no había prosperado mucho, se había afianzado más en ser autosuficiente y tener en mente la responsabilidad concreta de sus hijos. Ahí, sus niños jugaban después de la escuela y Elena mantenía cada vez una actitud más seria y de desprecio hacia los hombres. Una tarde de marzo apareció nuevamente Sebastián. Se sentó en una de las mesas de la cafetería. Ella lo vio entrar y sintió un extraño calor en su cuerpo. Una mezcla de alegría y enojo la atrapó. Sebastián estaba más delgado, pero igual de trato, seco y arrogante. Pidió de comer a la mesera. No dejaba de ver a Elena. Por su parte, Elena también sostenía la mirada y no podía creer el cinismo de Sebastián. Él se levantó y se dirigió al mostrador en donde Elena no movía ni un músculo, pero retaba a Sebastián con la mirada. La saludó y le dijo: «He regresado, mi amor». Tal vez muchas personas hubieran esperado una respuesta tajante ante tal escenario. Otras más hubieran reaccionado de manera violenta para sacar a ese hombre del lugar. Pero Elena, seria y ecuánime, le dijo: «Si vas a regresar, que sea para siempre. Y si te quedas conmigo, será con mis condiciones». Sebastián le sonrió, tomó su mano y le dijo: «Mi amor, vamos a estar juntos para siempre». Ahí mismo, Elena le presentó a su hijo a Sebastián. Elena nunca cuestionó por qué había regresado. Tampoco le dijo que había sido testigo del día de su boda por la iglesia. De la misma manera, no le cuestionó ni un solo día de su ausencia. Como si se hubiera ido un día antes, Elena permitió que Sebastián regresara a la casa, a su vida, con sus hijos. Casi un año después, Sebastián le dijo a Elena que se irían a vivir al interior de la República. No tomó en cuenta el esfuerzo de Elena por mantener su negocio, los arraigos, y mucho menos si a ella le parecía. La decisión estaba tomada. La familia se iría a vivir a la provincia. Ahí Sebastián había conseguido ser chofer de una compañía relacionada con el transporte de postes de luz y cables, la cual había ingresado a varios municipios de ese estado para electrificar la zona. 3 meses después de que se instalaron en su nueva casa, con una nueva vida, Sebastián parecía haber cambiado su personalidad a un hombre que iba a comer a su casa a diario y tenía una buena relación con sus hijos. Por primera vez, Elena sonreía a la vida, sintiéndose feliz. Tenía 30 años. La mala suerte volvió a tocar en su puerta. Sebastián no llegó durante 3 días. Ya no eran habituales las ausencias prolongadas. Elena empezó a inquietarse. Al 4.º día, 2 trabajadores y el jefe de Sebastián se presentaron en su casa. Allí le dieron la noticia. Sebastián había muerto en un accidente. Llevando unos postes de luz, el camión que él manejaba se quedó sin frenos en una pendiente. Sebastián perdió el control, y él y su tripulación murieron casi instantáneamente cuando cayeron a un barranco. Elena nuevamente se quedó impávida, recordando esa sensación de calor y, sin llorar, preguntó por el cadáver de Sebastián. Cuando hizo el reconocimiento de Sebastián, no se inmutó. Cuando fueron los funerales, no lograba comprender por qué cuando más feliz parecía ser su vida, nuevamente daba un giro intempestivo. Elena se presentó por órdenes del jefe de Sebastián a la compañía el lunes siguiente. No supo cómo, no entendió por qué, pero también estaba allí la esposa de Sebastián, aquella mujer que vio en la iglesia. Cuando la esposa se dio cuenta de su presencia, estalló en cólera. Gritó, señalando a Elena: «Esta es la amante de mi marido. Ella no tiene nada que hacer aquí». Elena, sin perder la cordura, entendió que no tenía mucho que discutir y contestó de una manera tajante y asertiva: «Efectivamente, señora. Usted es la esposa. No tengo nada que decir». Elena se dirigió a su casa. Empezó a hacer maletas. Sin esposo y sin dinero, regresó con sus hijos a la capital. Elena se sentía derrotada, sin pareja, sin dinero,
con 2 hijos, sin trabajo, sin arraigos. Tenía 31 años. A partir de ese momento, Elena buscó incesantemente trabajo mientras sus hijos se quedaron a cargo de amistades. En tan solo un mes, Elena consiguió trabajo en una lavandería. Alternaba trabajando como mesera, cuidadora de ancianos, afanadora y ayudante de cocina. En tan solo 6 meses, consiguió pagar el alquiler de un pequeño departamento. Era tal el trabajo, el estrés y la mala alimentación, que sin darse cuenta desarrolló una anemia y pérdida de peso considerable. Su estado de ánimo se acercaba cada vez más a la depresión. No tenía ratos libres, no convivía con sus hijos. Tal era el cuadro de desajuste fisiológico que un día se desmayó en la calle. Cuando despertó se encontraba hospitalizada. Con la desesperación a cuestas por tratar de salir rápido del nosocomio, le pidió a su médico tratante, Federico, que le ayudara a salir. De manera inmediata, Elena y Federico se sintieron atraídos uno del otro. Federico era un médico 10 años mayor que Elena, atractivo, inteligente y diferente al tipo de hombres que Elena había tratado. Él hablaba de una forma distinta. La manera en la que la sedujo fue diferente a sus relaciones previas. Con la promesa de un tratamiento inmediato, innovador y que la hiciera sentir mejor, Federico citó a Elena a su consulta. Al segundo encuentro de estos dos personajes, se inició una pasión que no podían contener. Federico, controlador, seductor y aprovechándose de la situación en la que se encontraba Elena, no dudó en continuar seduciendo a su paciente y faltando a su profesionalismo. Era tal la belleza de Elena que se sentía atraído como nunca por esa mujer. Elena dejó que Federico continuara, aún sabiendo que no era ético que él mantuviera esa situación. Así, ella permitió que Federico entrara en su intimidad. Al final de este encuentro, Federico se puso muy serio y le dijo: «Mira, Elena, lo que aquí sucedió solamente se va a quedar entre tú y yo. Te pido por favor que te tomes estas pastillas inmediatamente. Soy un hombre casado, un médico respetado. Esto no debe volver a suceder por el bien de ambos». Elena no se sintió mal por la actitud de Federico, aunque un poco incómoda por la manera en la que él había tratado al final. Tomó las pastillas anticonceptivas de emergencia en sus manos y las tiró en el primer bote de basura que encontró. 3 meses después, Elena se dio cuenta de que estaba embarazada. No lo podía creer, pero también era consciente de quién era el padre de su nuevo hijo y en dónde había sucedido ese embarazo. Físicamente se sentía mejor, aunque las condiciones económicas no eran las mejores. Decidió tener a ese hijo. El tercer hijo de Elena se llamó Antonio, un niño hermoso, con un extraordinario parecido a su padre. La vida siguió su curso, matizada por las extrañas coincidencias que suceden a veces sin darnos cuenta. Antonio se enfermó gravemente a los 8 meses de edad. Tenía un problema de gastroenteritis que varios médicos no habían podido diagnosticar o adecuar el tratamiento específico. Elena estaba desesperada. Si bien la economía no era lo suficientemente grande, estaba mermando peligrosamente por la salud de Antonio. Pensó en el padre de su bebé. Tomando valor, lo fue a ver. Sentada en la sala de espera de su consultorio al momento de pasar, Federico se quedó impresionado, pero al mismo tiempo mantuvo su seriedad y frialdad en el trato. Le dijo que respetara el hecho de no verlo más. Sin mucho tacto social, Federico le preguntó a Elena si en aquella ocasión Elena se había tomado las pastillas que él le había dado. Elena movió la cabeza con una señal negativa. Federico se fue poniendo cada vez más nervioso. Le preguntó a Elena si el niño que estaba revisando era su hijo. Ella se lo confirmó. Federico revisó al niño. Cuestionó desde cuándo estaba enfermo y qué tratamientos previos había recibido. Hizo una receta con el nombre de los fármacos y recomendaciones para que el niño recuperara su salud. Con un tono cada vez más frío, Federico le dijo a Elena: «Aquí tienes este dinero para las medicinas. Te va a alcanzar para muchas cosas más. Te pido que por favor, por el bien tuyo y de este niño, no me vuelvas a buscar». Elena solamente movió la cabeza, asintiendo. Efectivamente, cumplió su promesa. Nunca más volvió a buscar a Federico. Pasaron más de 15 años. Elena y sus 3 hijos varones, con altas y bajas, se habían acomodado en una colonia del sur de la ciudad. Sus 2 hijos mayores empezaron a trabajar al mismo tiempo que estudiaban. No se cuestionaban más allá de que habían sido todos hijos de diferentes padres.
Amaban y respetaban a su madre. Le ayudaban en las labores del hogar y la economía de la casa. Elena ya tenía 50 años. Seguía siendo atractiva, dinámica y muy fuerte. A estas alturas de la vida, Elena conoció a Esteban, un viudo 5 años menor que ella, encargado de una cafetería donde Elena fue contratada. Fue más por la insistencia de Esteban que por el ánimo de Elena que aceptó una relación. Esteban se empeñaba en seducir a esa mujer que constantemente le mostraba su desdén. Sus hijos también presionaron para que su madre aceptara a Esteban, un buen hombre, de carácter afable y sin muchas ambiciones. Esteban había sentido la necesidad de casarse. Elena no lo consideraba necesario. La familia había tenido varios problemas al momento de tramitar documentos oficiales, como actas de nacimiento y comprobantes de nacionalidad. Esteban garantizaba solventar la economía de la casa, aceptando a los 3 hijos de Elena. En realidad, Elena no amaba a Sebastián. Llevaban una relación cordial, pero Elena no estaba dispuesta a dar mucho más que eso. Esteban la convenció de casarse con él. En una ceremonia muy simple a la que asistieron los 3 hijos de Elena, el hermano de Esteban y amigos de ambos, dieron por asentado el inicio de un matrimonio. Esteban no se imaginaba lo que le vendría encima. De una manera increíble e inusual, en las primeras discusiones después de estar casados, Elena presentó una gran violencia ante Esteban. Lo golpeaba, lo agredía verbalmente, era capaz de aventarle objetos y solía encerrarse en su cuarto durante horas. Aunque no tuviera la culpa, Esteban le pedía perdón a Elena por esta conducta inusitada. Para evitar discusiones, Esteban se echaba la culpa. Para evitar violencia, Esteban a veces se salía de la casa durante horas hasta que Elena se tranquilizaba. Elena se estaba mostrando como nunca había sido, una persona violenta, agresiva y destructiva. Sus hijos tenían que involucrarse en las peleas para evitar que Elena golpeara a Esteban. El proceso no duró mucho tiempo. Al tercer año de matrimonio, Elena le pidió a Esteban que se fuera de la casa. Los hijos de Elena se casaron muy jóvenes. Pedro se casó a los 17 años, José a los 18 y Antonio a los 17. Elena se quedó sola en su casa. No tenía amigos ni familiares que la buscaran. De sus padres no había tenido noticias. Nunca le interesó volver a buscar a su madre, ni siquiera ir al pueblo en donde había vivido de pequeña. No se emocionó con el nacimiento de sus nietos, y aunque ayudó en los primeros años de vida de cada uno de ellos, rápidamente buscó no comprometer su vida al cuidado de los pequeños. Actualmente, Elena está por cumplir 68 años. No disfruta muchas cosas de la vida. No ve televisión, no va al cine, no tiene amigas, no visita a la familia, no tiene ambiciones. El único lugar donde se siente cómoda es en su casa, escuchando el radio. En los últimos 2 años ha ido con el médico porque le aqueja un cuadro muy grave de gastritis, dolor abdominal y sensación urente en el pecho, por momentos estreñimiento, asociado también a un proceso de colitis. El médico, que ha estado atendiendo el problema gástrico e intestinal de Elena, se ha dado cuenta de que detrás del proceso de enojo, nerviosismo, ansiedad y alteraciones a la hora de dormir, como el insomnio, no es solamente un problema gástrico. El médico le ha mencionado una posible depresión que Elena no quiere aceptar. Cuando el médico interroga a Elena y le pregunta ¿cuándo fue la última vez que lloró?, ella contesta: «Imagínese, doctor, la última vez que lloré fue cuando un hombre que amé con todo mi corazón se casó con otra, y no cuando este hombre murió». El médico trata de entender cuál es la razón de la depresión que Elena esconde. Es cuestión de tiempo y de un buen interrogatorio para que ambos lleguen a las conclusiones. ¿Qué sucedió en el cerebro de Elena? Los niños que crecen en un ambiente poco estimulante, no deseados, inician su vida con grandes desventajas. La pobreza influye social y biológicamente en la formación de un cerebro. Aún con padres, los niños pueden llegar a ser huérfanos sociales cuando no son queridos. El abandono social es un estigma que puede causar enfermedades y que influye negativamente en la vida de un adulto. Aunque los padres estén vivos, su falta de cariño y la poca empatía que expresan son la base de que estos niños se conviertan en adultos inexpresivos, o al menos no generen vínculos afectivos con las personas de su entorno. La organización de un cerebro depende mucho de la alimentación, el juego infantil y el amor de los padres. Si la alimentación es inadecuada, en un marco de disciplina rígida, asociado a un bajo nivel educativo, estos cerebros formados en condiciones hostiles
presentan más comúnmente abusos físicos o sexuales en la etapa adulta. En un marco de estimulación social inadecuada, es común que la talla de los niños y adolescentes sea menor al promedio. También se asocia con retrasos cognitivos y lingüísticos. Estas personas se ven como serias y con problemas de comportamiento, en especial hiperactivos o, en su defecto, incapaces de establecer y mantener relaciones con sus seres queridos. Como adultos jóvenes, les cuesta mucho trabajo controlar sus emociones y sostener la atención en forma constante. En la etapa adulta, durante procesos sociales cuyo denominador común es establecer relaciones, les cuesta mucho trabajo comportarse socialmente y establecer relaciones de gran afecto con extraños. La falta de estimulación sensorial en un cerebro en formación genera una disminución en la expresión emocional en etapas adultas. La gran mayoría de los desarrollos sensoriales, lingüísticos, socioemocionales y de aprendizaje dependen de la experiencia durante los periodos críticos de nuestra vida. El primero antes de cumplir 3 años y el segundo entre los 8 y 12 años. Muchas de las conexiones de nuestro cerebro dependen específicamente de las experiencias en esos periodos críticos. Los niños que no tienen oportunidad de establecer una relación intensa con sus padres ponen en riesgo su desarrollo social y emocional. Hay una disminución específica del tamaño del hipocampo y de las fibras que conectan ambos hemisferios cerebrales, lo cual tiene un impacto negativo en los fenómenos de plasticidad neuronal que se necesitan al momento de adaptarse a procesos negativos o de entendimiento de aspectos sociales, así como el establecimiento de vínculos afectivos relacionados con el amor. Se ha identificado que los individuos que no tuvieron cariño en las primeras etapas de la vida tienen una disminución en la actividad metabólica de la corteza prefrontal, lo cual hace que las funciones ejecutivas, como planificación y regulación emocional, estén disminuidas en la etapa adulta. Hay una disminución en la conectividad de la corteza temporal, responsable del lenguaje, la interpretación de emociones y procesamientos de memoria. Los sentimientos y procesos de apego entre un bebé y al menos un adulto son necesarios para que el cerebro del niño sea capaz de mantener relaciones saludables a lo largo de su vida. Un niño que se separa del adulto pero entiende que éste quien lo cuida regresa por él, tiende a una conducta exploratoria, a la búsqueda de proximidad y la atención de su cuidado, e identifica la presencia de extraños como posibles riesgos ante su integridad. Esto se pierde cuando un niño no identifica a un cuidador. Se convierten en inseguros y desorganizados. El miedo va desorientándolos al grado de no sentir seguridad con nadie. El destino de un ser humano no está escrito. No todo es genético. Sí son importantes los sustratos biológicos y psicológicos que nos otorgan la familia y los padres. No hay determinismos en la manera en que aprendemos y expresamos el cariño. Hay un gran número de variables que interfieren también para modificar positiva o negativamente la dirección de aprendizaje del cariño y su demostración. En la primera etapa de su vida, Elena recibió una pendiente de aprendizaje y herencia psicológica y biológica dura en contra de su cerebro. Esto motivó una disminución de aprendizaje de eventos negativos, por lo que fue normalizando cada vez más la violencia y atenuando factores de aprendizaje que hicieron que no reconozca señales de alerta. Aprendió, con mucho dolor, algunos procesos relacionados con el establecimiento de los lazos afectivos con sus parejas. No es que no le doliera lo que le sucedía, no lo entendía. El aprendizaje fue aún más doloroso para ella, por eso las manifestaciones de felicidad, cariño y afectos eran prácticamente nulos o escondidos por parte de un cerebro que había aprendido con base en mucho dolor. Muchas de las emociones que le sucedían a Elena, ya en la etapa adulta, no eran etiquetadas adecuadamente. El giro del cíngulo, una estructura del cerebro especializada para la etiquetación de emociones, seguramente tenía una disminución de conexiones neuronales con la amígdala cerebral y el hipocampo, por lo que hay una atenuación importante en la forma que conecta con las emociones de las personas que están a su alrededor. La falta de afecto social es muy común en las personas que tuvieron una infancia difícil y nula retroalimentación de afectos entre los 8 a 12 años. Una persona que a esta edad es testigo de violencia, abandono, mentiras o agresiones dirigidas, repite el mismo patrón de conducta en la etapa adulta, convirtiéndose entonces en un cerebro repetidor de las conductas más violentas. Todas las experiencias negativas relacionadas con el amor y el apego que recibió el cerebro de Elena en su vida
fueron los detonantes de la violencia en su última relación. El giro del cíngulo del cerebro de Elena interpretaba a la única pareja que no había sido violenta ni agresiva como el detonante de la violencia, agresión y enojo contenido de sus relaciones previas. Es precisamente en esta estructura cerebral en donde también se encuentran las neuronas espejo, las que son moduladas neuroquímicamente por el neurotransmisor serotonina. La gran mayoría de las personas con depresión interpretan inadecuadamente muchos de los eventos sociales cotidianos, ya sea como detonantes del inicio de una tristeza o, peor aún, como generadores de un proceso de violencia, enojo e irritación constante. Muchas veces detrás de nuestra depresión existe una tristeza sin procesar, un ciclo continuo de violencia enmascarada por enojo. El cerebro de Elena estuvo expuesto desde etapas muy tempranas de su vida a un estrés crónico y un impacto negativo de los estímulos sociales sobre la activación de mecanismos neuronales relacionados al aprendizaje de conductas. Estas se alteraron y generaron un déficit cognitivo. A lo largo de la vida de Elena, también hubo respuestas hormonales, fisiológicas y psicológicas que enfrentaron inadecuadamente su estrés y la vincularon con alteraciones que fueron disminuyendo poco a poco su funcionalidad. Por ejemplo, el hipocampo disminuyó sus procesos de memoria y hubo un incremento en la relación entre el hipotálamo, la hipófisis y sus glándulas suprarrenales que elevó sus niveles de corticosteroide y alteró su sistema inmunológico. Así, estímulos de menor intensidad detonaban respuestas desproporcionadas. El abandono fue una constante en su vida, lo cual modificó su estado conductual y de salud. Esto explica, en parte, muchos de los eventos que le aquejan. Es decir, no solamente es un proceso de gastritis y colitis que se puede entender y tratar de una manera puntual, sino que es fundamental saber que identificar el proceso de depresión e incapacidad de reconocimiento de emociones puede ayudar aún más al tratamiento de gastroenterología.